Amigos, retornamos por aquí nuevamente con todos ustedes. Yo les decía al hacer la pausa, como cada viernes nosotros aprovechamos el espacio para poder compartir con ustedes interesantes temas de salud, telesalud cada viernes con todos ustedes. De manera muy importante, nosotros los hombres a veces tenemos ciertas desinformaciones en los temas especialmente de lo que es la infertilidad masculina. En ciertos casos, a veces asociamos esto específicamente con el tema de la salud de la próstata. Pero también asociamos esto muchas veces con malas experiencias en la niñez, en la adolescencia, que tuvimos algún tipo de caída, algún tipo de golpe, situaciones que a veces, por desconocimiento de nosotros, nos vemos limitados hasta poder concebir una criatura con nuestra pareja. En esta noche nosotros pretendemos poder romper mitos, desmontar mitos y poder decir la verdad aquí en esta noche con todos ustedes, con la visita del doctor César Vázquez, con quien vamos a hablar no solamente de su condición de urólogo, sino también un importante profesor maestro en estos temas tan especiales como la urología y demás. Doctor, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, Robert. Gracias a usted, al contrario, por la oportunidad que le brindan a uno, ¿verdad?, de expresar todos estos temas acá. Yo encantado. Muy bien. Doctor, muchos nos preguntamos, nosotros que somos neófitos en estos temas, las principales causas de infertilidad masculina, ¿cuáles son, doctor? Bueno, tengo que decir que últimamente es un tema frecuente. Si uno tiene 10 pacientes en la consulta, yo te puedo decir que 1 o 2 de estos son pacientes jóvenes buscando básicamente este tema. Las principales causas que podemos mencionar, pues básicamente el varicocele, que es la dilatación de las venas del testículo, está entre ellas, algunas deficiencias hormonales e inclusive causas que nosotros llamamos idiopáticas, que por algunas razones desconocidas todavía para la investigación médica, pues el individuo no puede concebir un hijo. ¿Sí? Doctor, varicocele para nosotros resulta a veces muy común porque lo relacionamos con la varices que vemos que a veces le surge a las damas. ¿Hay algún tipo de relación con esto o tiene que ver específicamente con un área del hombre que se produce este fenómeno? Sí, podemos decir que sí. Sí. El varicocele se parece mucho a las varices porque son venas dilatadas. Sin embargo, el contexto en algunos pacientes es un tanto diferente. Es tan frecuente que de 6 hombres que nosotros vemos en la calle, hay uno que tiene varicocele. Sin embargo, no a todos los afecta. Solamente aquellas personas que tienen un varicocele y que el varicocele es muy pronunciado, particularmente en pacientes jóvenes, pacientes que tienen problemas para concebir ya después de 1 año teniendo relaciones sexuales o que tienen dolor o atrofia del testículo, entonces sí se vuelve relevante. Algunas enfermedades sí relacionan las varices testiculares con las varices de la pierna, pero la mayoría de las veces son fenómenos distintos, con implicaciones diferentes. Doctor, uno siempre ve la oportunidad en la ciencia. Esto se puede operar, se puede provocar que la condición de infertilidad pueda cambiar, doctor. Si es por causa del varicocele, que es la causa potencialmente corregible número 1 en los pacientes que tienen problemas de fertilidad, usualmente se puede corregir con una cirugía menor. Okay. Sin embargo, no todo es atribuido al varicocele. Solamente 60 a 80% de los pacientes que se operan de varicocele pueden mejorar el espermatograma, porque hay otras causas de índole genética, hormonal, que también interfiere con el embarazo. El embarazo es una probabilidad, no significa que no son números llanos que dicen este señor puede embarazar y este no, sino que uno trata de aumentar las posibilidades que tiene un paciente para que se consiga el embarazo. Y la mayoría de las veces se puede. Doctor, temas también que se ven muy frecuentemente. En mi adolescencia, en mi niñez, yo practiqué béisbol, practiqué basquetbol, pero a veces jugando recibí un golpe, una lesión, como se diría popularmente,
en los testículos, ha sido golpeado fuertemente. ¿Esto puede producir también la varicocele, doctor, o algún fenómeno de infertilidad también? Sí, Robert, muy buena pregunta. Fíjese que un trauma fuerte en el testículo va a distorsionar la anatomía del mismo y si aparece mucha hinchazón o mucho edema, mucho trauma, se puede romper la barrera normal que tiene el testículo de los espermatozoides que están aislados del sistema inmunológico. Esto es para que el cuerpo no desarrolle anticuerpos contra ellos y los reconozca como células extrañas. En pacientes con traumas esto puede pasar y aunque ha ocurrido muchos años atrás, pues cuando el individuo intenta tener un embarazo, pues le da problemas debido a los anticuerpos que se han formado contra los espermatozoides. En sí el trauma no produce el varicocele, pero sí puede traer algún trastorno de embarazo. Ok, doctor. Quiero hacer mucho énfasis en este sentido, porque como ya usted ha dicho, hay muchos jóvenes tal vez con situaciones de este tipo y no se han atrevido a dar el paso para intentar poder lograr concebir una criatura con su pareja tal vez. Doctor, el proceso de operación, el tratamiento, suele ser muy tedioso, largo. ¿Qué tiempo pudiera llevar este proceso, doctor? Bueno, pues básicamente depende de la evaluación. Hay pacientes que tienen algunas condiciones que son más fáciles de corregir que otras, pero dependiendo de cómo se evalúe, de cómo se encuentre el perfil hormonal, de si le funciona o no la varicocelectomía, pues entonces los pacientes van a tener algunas carreras en este tipo de tratamiento un poquito más largas que otras, e inclusive llegando a la fertilidad asistida, las técnicas de fertilidad asistida, ¿sí? Okay. Que son un poco más complejas. Muy bien, muy bien. Doctor, temas muy frecuentes, a veces como le llamamos nosotros popularmente, problemas de orina, dificultad para orinar, ciertas situaciones a veces que se pueden crear en nosotros los hombres, a veces por una vida con mucho estrés, muchas responsabilidades, el pago de la renta, los teléfonos y demás. ¿Esto también puede ser motivo de infertilidad, doctor? Pero vamos a decir motivos lejanos, sí. Porque si uno vive en el estrés aquí, eso se va a asociar con una disminución de la testosterona, la falta de sueño, todo esto, y como bien sabemos, la testosterona se necesita, es fundamental para la creación de espermatozoides, y sí se podría eventualmente alterar debido a estos procesos. Este proceso, ¿cómo se llevaría a cabo? ¿Algún tipo de tratamiento, a diferencia de lo que hemos hablado del varicocele? Ya... Sí, claro, inclusive si hay una deficiencia hormonal en un hombre, pues uno busca aumentar los niveles hormonales para que se produzcan los espermatozoides. Sin embargo, curiosamente, una persona que tiene deficiencia de testosterona no puede recibir testosterona directamente porque el cuerpo bloquea los espermatozoides. Hay que usar sustancias que estimulan la testosterona en vías secundarias para que el cuerpo utilice su propia testosterona para subir estas son hormonas. Doctor, tenemos que hacer una pequeña pausa. Sé que el tema resulta muy interesante. Yo quisiera que los que nos ven no se muevan de ahí, porque al retornar, doctor, vamos a tocar un poquito de los temas de próstata y demás, ese cuidado que es muy interesante. ¿Qué le parece? Esos son buenos, hay mucha tela por donde cortar. Yo he dicho siempre, el día que se permita que los programas que se hacen detrás de cámara se puedan hacer frente a las cámaras, la televisión será más divertida. Doctor, yo quisiera que usted me permita, antes de pasar al tema que tiene que ver con la próstata y demás, doctor, resulta preocupante porque veo que me escriben unos amigos aquí de las redes sociales a través del WhatsApp, que si pudiéramos hablar un poquito de ciertas veces de lo que es no solamente infertilidad, sino también la difusión eréctil, doctor, que a veces el consumo de pastillas, a veces ciertos tratamientos que se hacen por recomendación de un amigo, de un vecino, pueden tener preocupaciones o consecuencias posteriores, doctor, por favor. Sí, claro. Ese es un tema muy interesante y bastante bueno que usted lo toque, sí. Porque fíjese que la erección masculina depende del buen flujo de sangre que tiene el individuo. Y 80% de los pacientes que tienen problemas con el pene se debe a que la sangre no está fluyendo bien. Muy bien. Por eso los medicamentos número 1 que entraron en la década de los 90 a tratar esto,
lo único que hacen es que mejoran el flujo de sangre para que le llegue más sangre al pene y con eso pueden conseguir los pacientes mejores erecciones. La gente le tiene mucho miedo a este tipo de medicamentos, cree que le va a dar un infarto, que va a pasar algo malo, pero la verdad que son medicamentos muy seguros en las personas que tienen indicación para usarlos. ¿Quiénes? Pacientes que tienen buen corazón, pacientes que no han tenido ciertas condiciones o que no toman algunos medicamentos que son contraindicaciones. Doctor, Perdón. Perdóneme, le debo interrumpir porque usted hizo una entrada que creo que debe llamar a la atención a todo el que nos ve en estos momentos. En pacientes que lo puedan tomar y que tengan algún tipo de indicación. Usted sabe que el 99.1% lo toma, es sin indicación. Usted sabe que a la farmacia, y hoy en día los hombres queremos estar dando pelas sin poder. Usted sabe que así es que dicen a los muchachos aquí en el canal. Tengo un nuevo encuentro y tengo que ir preparado. Explíqueme esa parte, por favor, doctor. Pues sí, la verdad, como le digo, es que son seguros, pero algunas veces cuando hay pacientes que están utilizando algún tipo de medicamento que potencia la función en demasía de estas pastillas que no suben la presión, sino que la bajan, pues pueden provocar desmayos, y algunos episodios un poco incómodos para el individuo e inclusive comprometer la vida. ¿Sí? Ok, doctor. Entonces, usted daba más detalle ahí, doctor, de que qué condición amerita necesitar, una condición real clínicamente diagnosticada, consumir este tipo de medicamentos, doctor. Cualquier persona, Sí. individuo, cualquier hombre que sienta algún tipo de debilidad o no satisfacción en cuanto a la fuerza de la erección al momento de tener relaciones sexuales, pues obviamente puede ser un candidato para recibir este tipo de tratamiento. Muy bien. Lo importante es que investigar bien a esta persona, porque como muy bien he dicho, el problema del pene cuando no hay erección es la mayoría de las veces por pérdida del flujo de sangre. Okay. Y no significa que está pasando solamente en el pene, sino en el cuerpo entero. Hay estudios que se han hecho en pacientes con disfunción eréctil y hasta 40% de los pacientes que han presentado disfunción eréctil a 10 años hace un evento vascular, ya sea un infarto o una trombosis. Por tanto, es un signo de alerta de que la circulación no anda buena y por eso hay que revisar esa parte. Ok, doctor. Bajo esas condiciones, ¿estos tratamientos son temporales o son de uso permanente, doctor? Bueno, usualmente los pacientes que tienen indicación para esto, la mayoría lo pueden usar permanentemente. Sin embargo, hay pacientes que logran corregir sus enfermedades. Tanto así que en estudios, pacientes que hacen ejercicio, solamente con hacer ejercicio 45 minutos, 3 veces a la semana, a los 2 meses mejoran sin medicamento la función del pene. Si a eso usted le agrega una buena dieta, a eso le pone una vida quizá más organizada, pues mejorando la circulación de esa forma, uno puede ver si retira los medicamentos y ya la función del pene ya se ha mejorado. Eso es tan así, Robert, que sí. Yo tengo pacientes, yo veo pacientes que llegan con 70, 75 años a la consulta, y los pacientes que llevan vidas organizadas, se ve la diferencia en cuanto a la manera en que orinan, sí. Y también a la erección, como la mantienen a diferencia de quien no. Muy bien. Doctor, lo contrario de esto, hemos visto casos en algunos medios informativos de salud, casos de niños que han tenido erección por un largo tiempo y también en adultos que se ve que permanecen un largo tiempo con una erección. Lo contrario a esto, ¿cómo tratar este caso, doctor? No me lo digas, no me lo recuerdes que anoche tuve uno. Ah, santo Dios. Sí. Sí. Bueno, se trató de un niño que tenía más de 24 horas con el pene erecto. Usualmente se debe a falsemia, muy común en la población. Lo importante de esta situación, que se llama priapismo, es que cuando ustedes tienen un joven o tenemos un adulto con esta condición, hay que tratar de resolverla dentro de las primeras 4 a 6 horas, porque luego de esto, el pene, aunque sigue erecto, se daña. Y a la postre, aunque ya el pene baje y aparezca la detumescencia, ya no le va a servir, sino que va a tener disfunción eréctil ese niño o ese joven.
Ok, doctor, ¿qué produce esto? ¿Algún tipo de condición, no solamente la falsemia, alimentos o a veces acciones que hacemos nosotros mismos? 65% del priapismo se produce debido a falsemia y en nuestro país, como dije, es bastante prevalente. Ya un 10% por trauma, 10% por el uso de algunos medicamentos, incluyendo las pastillas que comentamos previamente, y algunos por causas neurológicas o desconocidas. Pero el fuerte es por falsemia. Ok. En el caso de la pastilla esa, doctor, que consumen los hombres y demás, en estas condiciones, si este fenómeno se presenta en algún momento, ¿qué se debe de hacer? Porque yo escuché un amigo que decía en estos días que es ponerse una toalla con hielo, una cosa, ese tipo de procedimientos que son muy típicos, doctor. Eso eventualmente puede funcionar. A los falsémicos el hielo no les funciona, pero cuando se asocia con medicamentos, la colocación de medios fríos, inclusive tener relaciones sexuales, hacer ejercicio, pues podría mejorar la situación y desaparecer la erección. Sin embargo, si se ve que el tiempo se está prolongando, ya se debe acudir a un servicio de emergencia especializado donde se cuente con un servicio de urología, porque como digo, si el tiempo avanza con esta situación, pues puede dañar definitivamente el pene y necesitar una prótesis más luego. Muy bien. Doctor, quiero mantenerme ahí mismo, pero no sé si esto guarda relación, porque he escuchado a algunos amigos decir que ellos tienen buena condición, buena fortaleza, buena vigorosidad sexual, porque ellos se mantienen orinando frecuentemente, que ellos entran y salen al baño que orinan, que ellos hacen una serie de cosas, que eso es lo que les ayuda a dar fortaleza en su condición y en su erección masculina. ¿Qué hay de cierto en esto, doctor? Bueno, esto es uno de los tabúes que andan por ahí, ¿verdad? Sí, yo he tenido pacientes que dicen que cuando están orinando que ellos paran el chorro y que vuelven otra vez y que lo paran, doctor. Pero... Son parte de los mitos que usted sabe que tenemos. La verdad que la vía urinaria, pues la uretra va por el cuerpo esponjoso del pene y la erección depende de los cuerpos cavernosos. En sí, no podría yo decirle que por hacer esta práctica va a tener mejor erección, la verdad. Mejor erección con lo que nosotros mencionamos, con el buen estilo de vida, los ejercicios y todas esas cosas. Muy bien, que eso una cosa no tiene que ver con la otra. Doctor, quedamos pendientes al hacer la pausa, hablar un poquito de la protección y el cuidado de la próstata, doctor. Sabemos la condición, vemos cómo frecuentemente se escuchan casos de cáncer en hombres, a veces por falta de cuidado del debido chequeo a tiempo y todo esto. ¿Pudiéramos, por favor, abordar ampliamente ese tema, doctor, por favor? Sí, y me gustaría empezar ese tema diciendo que el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en los hombres y nosotros le tenemos mucho miedo. De que dicen próstata, por ahí los pacientes ya andan con la mano en la cabeza. Sin embargo, tengo que decir que si bien es muy frecuente, es un cáncer que no tiene la mortalidad de los otros y aunque se apodera de la palabra que nos da mucho miedo, la palabra cáncer no se comporta igual. De hecho, la mayoría de los pacientes, 98% que son diagnosticados con cáncer de próstata, no se mueren de eso. Lo importante es diagnosticarlo a tiempo. Y hay muchos pacientes que te dicen a ti, bueno, doctor, pero a mí me dio cáncer de próstata, pero yo asistí a mi chequeo. El chequeo no es para prevenirlo. No existe algo, o sea, no existe una pastilla que yo te pueda dar para prevenir el cáncer de próstata todavía en el mundo. Si bien el buen estilo de vida se ha asociado a la reducción y si el consumo de tomate por el licopeno se ha asociado con la reducción, pero no significa que lo van a eliminar completamente. El propósito del chequeo masculino es que los hombres pueda uno detectar el cáncer a tiempo para poder tratar y curar. Porque malo es cuando el paciente llega avanzado, donde ya una cura se hace muy cuesta arriba. Muy bien. Doctor, el chequeo, como usted ha dicho, es fundamental. Volvemos nuevamente al interés de su participación en el día de hoy, de montar mitos, falsas creencias y todas esas cosas que a veces tienden a decir en las calles y a desinformar a la población. Hipócrates lo decía, la ciencia es una y las suposiciones y las opiniones son cosas falsas. Doctor, ¿cómo actuar? ¿Algún síntoma, alguna señal que nos pueda indicar a nosotros que debemos de acudir a nuestro chequeo para poder prevenir cualquier situación? De esas señales que a veces suelen ocurrir que usted en la ciencia conoce, doctor. Bien, la señal más importante para acudir al chequeo de la próstata es cuando te celebran el cumpleaños 40. ¿Por qué?
porque el problema del cáncer es que no da síntomas hasta que está muy avanzado. Yo he diagnosticado pacientes que dicen, doctor, pero yo no me siento nada, yo estoy orinando bien, yo no me levanto de noche. Sí, pero el problema es que el cáncer cuando está pequeño se desarrolla por fuera y cuando ya está manifestando esto el paciente es porque está muy adelantado. Sí. En la década ya de los 90, 80, previamente, los pacientes llegaban así, porque no existía el PSA, que fue el marcador que se utilizó durante todos los años del mundo ahora, después del 90, para encontrar los pacientes que estaban tempranos. Entonces, el hecho de que usted esté orinando con dificultad, de que esté pujando para orinar, de que se esté levantando mucho de noche, no se traduce en que tiene un cáncer quizás, sino que más bien un crecimiento prostático benigno que es muy frecuente y que potencialmente puede ser tratado. Muy bien, doctor, se nos va el tiempo, pero tenemos que aprovechar un poquito más de su persona, doctor. Doctor, el temor, el proceso de una intervención quirúrgica luego de haber descubierto esto, ¿es un proceso tratable de manera fácil en su primera etapa, doctor? Bueno, depende, inclusive. Los pacientes creen que todas las cirugías de próstata van a tener alguna consecuencia en la erección. Excelente. Cuando se realiza cirugía por crecimiento prostático benigno, la erección usualmente es la misma al final. Ahora bien, cuando ya estamos hablando de cirugía de cáncer de próstata, pues hay que retirar la próstata completa y eso pone en riesgo la función eréctil y la continencia del individuo. De 10 pacientes que se hacen una prostatectomía radical, hay uno que queda con incontinencia, con salida de orina, y de 3 pacientes que se hacen esto, hay 2 que pueden tener disminución de la erección también. Para eso hay medicamentos y básicamente se utiliza la prótesis peniana para corregirlo. El único tema en el medio de salud donde nos desenvolvemos, es que las prótesis penianas son caras y los esfínteres también. Ok, pero hay oportunidad que usted ante cualquier situación pueda mantener esa erección con lo que usted ha dicho, con el apoyo de la ciencia. Claro, yo inclusive del último paciente que se hizo, pues no necesitó nada, conservó sus erecciones, depende mucho de la edad, pero hay otros que necesitan medicamentos por 6 meses, a ver si lo van a conseguir. Y por último, si esto no funciona, pues se puede uno apoyar en la prótesis. Excelente. Para que se recobre la vida sexual. Doctor, se nos agotó el tiempo, por favor. Qué lamentable. Es lamentable. Pues, doctor, compromiso, usted tiene que volver por aquí, doctor. Yo encantado por la amabilidad con que usted me ha recibido y lo bien llevada que ha sido la entrevista. ¿Sí? Muchas gracias. Doctor, reitérele brevemente, antes de que usted se marche, el llamado a los hombres al chequeo temprano, doctor, que creo que eso es un punto determinante en este cuidado, doctor. De mi parte, lo que le puedo recomendar es que tengan su chequeo con su urólogo. Después de los 40 años, aunque no se sientan nada, por lo menos una vez al año que pasen por allá, para poder chequear y prevenir entidades. Y mucho más si tienen síntomas urinarios. Excelente. Señor, el doctor César Vázquez, no solamente un maestro, un conocedor de manera amplia de estos temas de próstatas y demás, sino también de manera muy profunda la reconstrucción y los conocimientos necesarios de la infertilidad masculina. Doctor, pendiente un segundo round para volver a seguir ampliando los temas. Hablamos poco del mal de orina, como muchos conocemos, pero hay mucho más que seguir hablando con usted, doctor, ¿eh? El mal de orina es todo un tema. De mi parte, yo encantado y agradecido. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? Muy bien. Bien. Nosotros hacemos una pequeña pausa, retornamos de inmediato con todos ustedes porque el tiempo ya se acerca. Vamos a hablar con el hermano Leo Encarnación por aquí. Venimos de inmediato.